Bueno, dar las gracias a cualquiera que esté viendo este vídeo. En principio es un vídeo que hacemos para que lo reciban las personas que no han podido asistir a nuestro comité de SICAP o a nuestros comités de SICAP de estas semanas, y que lo que van a intentar explicar es, vamos a decirlo claro, por qué estamos, entre comillas, fracasando. O sea, yo creo que es bueno decir las cosas como son, es marca de la casa, y nosotros no estamos nada satisfechos, y cuando uno está satisfecho en este negocio hay que hablar de fracaso. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el mercado, qué es lo que hemos hecho nosotros con los vehículos de inversión y con nuestras carteras, y luego pues explicamos un poquito esto. Esto es una visión un poco de lo que sería nuestra cartera, nuestros vehículos, esa línea roja, contra diferentes referencias del mercado. Eurostoxx 50, Total Return, estaríamos pegados a la referencia. Si cogemos un IBEX 35 con dividendo incluido, Total Return también, pues bueno, estamos batiendo al IBEX 35 claramente, pero no estamos batiendo en absoluto a un S&P 500. Eso es algo que luego vamos a ver muy bien. ¿Por qué? Pues por este spread que se ha abierto en los últimos tiempos y que está realmente haciendo muy difícil nuestro trabajo en la metodología que nosotros seguimos. Me gusta hablar, aparte de decepción, de los motivos de este un poco sufrimiento, ¿no? La palabra sufrimiento, yo creo que la gente de nosotros esperaba una mejor respuesta a un escenario negativo como el de los 2 últimos años. Yo creo que se comprenden bien las pérdidas, pero quizá se esperaba un mejor comportamiento relativo del que hemos tenido. Aunque no sea malo, se esperaba claramente un comportamiento relativo mucho mejor, que pudiéramos estar en relación a un Eurostoxx 50 Total Return 5, 6, 7 puntos por encima. No lo estamos por diferentes motivos. Por un lado, durante los 2 últimos años en la empresa hemos intentado fusionar o incorporar ideas de Global Macro, no nos han ayudado. El año pasado en el lateral nos hicieron permanecer quizá demasiado tiempo, nos hicieron también sufrir de una descobertura fuerte de eurodólar, y eso pues pese a que las referencias lo hacían relativamente bien, nosotros lo estuvimos haciendo relativamente mal en la parte del lateral. Después, en la crisis veraniega, como se puede ver aquí, lo hicimos francamente bien. O sea, tuvimos una caída en torno al 3%, con un desplome del mercado superior al 20%. Eso es lo que se espera de nosotros. Después hemos vuelto a fracasar en verano, porque cuando hemos comprado, que lo hemos hecho con muy baja exposición. Este ha sido un poco el problema. ¿Por qué? Por ese intento de fusionar el Global Macro. Aunque por técnico encontramos el momento, por nuestras ideas Global Macro, pues pensamos que debería haber una recaída en mercado, se produjo más tarde y esa recaída nos obligó a comprar de alguna manera tarde y mal, y por eso nuestras carteras hicieron nuevos mínimos a finales del año pasado, aunque el mercado no marcaba nuevos mínimos. Después la recuperación más o menos la hemos tenido con el mercado a partir de octubre-noviembre, aunque una exposición menor por esa idea de que el mercado en algún momento debía recaer. No ha sido una buena idea lo del Global Macro. Por este y otros motivos la empresa ha dejado de trabajar esta parte y se centra un poco, vuelve a su gestión tradicional basada 99% en análisis técnico. O sea, hemos abandonado este intento de fusionarlo. Podría haber funcionado, pero finalmente pues consideramos que es mejor no continuar con esta idea. ¿Por qué estamos sufriendo tan bien? Pues básicamente porque somos españoles. O sea, inevitablemente el hecho de vivir en España nos hace estar más cerca de los activos de tipo nacional. Son las cosas que conocemos mejor, las que estamos más cerca, y cuando crees que el mercado va a subir porque el mercado americano va a subir, piensas que el mercado español también lo va a hacer bien. Es verdad que ahora hombre, pero España está muy mal, sí, lo sabemos, pero tu inercia en una señal de compra siempre es a buscar lo que tienes más cerca, y lo que tenemos más cerca es España y Europa, es el resto de Europa, y ahí es donde realmente estamos teniendo problemas y donde nos está perjudicando, y es lo que explica que no estemos pudiendo hacerlo mejor que las referencias. Al intentar seguir nuestro mercado líder, que es el mercado americano, pero al tener que trabajar el mercado europeo básicamente, eso nos está produciendo unas descorrelaciones fuertes, porque es histórica esta situación. Tenemos lo peor del tema, que es España, pero es que además es general, es un nivel europeo, y es una descorrelación histórica, como vamos a intentar ver. No se produce muy a menudo, pero en ocasiones este tipo de circunstancias pasan. Esto es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Podemos ver el S&P 500, toda esta subida que está teniendo desde 2010, y sin embargo el IBEX 35, esta impresionante corrección que está teniendo desde 2010. Podemos ver cómo antes la correlación, pues básicamente durante muchos años se mantuvo estable, y también podemos ver cómo a finales de los 90 y principios de los 90 hubo algunos episodios de descorrelación bastante potente. Entre el 89 y el 92 el S&P 500 subió con fuerza, perdón, esto es un Dow Jones industrial, subió con fuerza,
Y sin embargo, el IBEX 35 cayó con bastante fuerza. Especialmente en la etapa 90-92 fue muy dura esta descorrelación. Es un poco un fenómeno como el que estamos viendo en los últimos tiempos. También vimos esta descorrelación en 94-95. Puede parecer pequeño, este proceso lateral, ¿no?, que tiene el Dow Jones Industrial, puede parecer poca cosa, pero el IBEX 35 bajó más de un 30% en este proceso. Y después la gran recuperación. Pero esto ni es nuevo, ni va a dejar de suceder en el futuro, son cosas que periódicamente se producen estos episodios. La única forma de intentar esquivarlo es el análisis global macro, y como he dicho, en los 2 últimos años que lo hemos intentado, al final, más que ayudarnos, nos ha perjudicado, con lo que hemos decidido volver a nuestros zapatos de análisis técnico y intentar, pues bueno, esperar que esta descorrelación en algún momento termine, y eso nos permite hacerlo mejor que el mercado en términos relativos en los procesos bajistas, que es donde nosotros sobre todo intentamos brillar más. Intentamos seguir el mercado, los procesos alcistas, y en los procesos bajistas tener una menor pérdida relativa. La gente que está con nosotros desde hace mucho tiempo sabe que en 2008 hemos tenido pérdidas del 1-3%, en 2009 hemos hecho más 30%. Entonces, a largo plazo es evidente que tenemos un track record mucho mejor que el del mercado, pero los 2 últimos años pues hay que hablar de decepción, nosotros mismos, como decía hace un momento. Lo vemos más grande, ¿no? Este ciclo de descorrelación, 89-92, esta fuerte subida del mercado americano, esta sensible corrección del mercado español en un proceso lateral bajista bastante potente, 94-95. Como incluso en la parte final del 94-95 vemos al S&P 500 subiendo con bastante fuerza y sin embargo al IBEX 35 cayendo con bastante fuerza. Son fenómenos bastante imprevisibles y desde luego desde un punto de vista técnico es imposible discriminarlos. Al final tienes que aceptar que eso forma parte de tu vida y de tu metodología y que es la parte oscura, la parte más fea, pero no la puedes evitar. Está la idea de, bueno, cambia de método. Es decir, durante un tiempo cambia de método. Se podría intentar. Ya digo que hemos intentado incorporar otra metodología, el Global Macro. La cuestión, ¿por qué no cambias de método? Ahora, dame un segundo. Porque si cambiamos de método, corremos el riesgo de justo salir del método en lo peor de las malas rachas. Estos días hablaba en El Economista, en Twitter lo colgaba también, que uno no cambia de sistema de gobierno, pasa a una teocracia o a una dictadura porque la democracia esté teniendo problemas. Al final entendemos que la propia democracia se regenera más fácilmente que otros caminos y que tu propio sistema se tiene que regenerar. Es una buena lectura y ahora vamos a ir por ese camino. O sea, en los tiempos de crisis lo hace mucho mejor, es verdad. La cuestión es cómo detectamos antes de que se produzca la crisis que va a llegar la crisis y por lo tanto nos posicionamos mejor. Luego, una vez visto, la cuestión es, vale, nos centramos en el mercado americano, que podría ser la solución, decir, vale, estamos descorrelacionados, céntrate en tu guía y ya está. Vamos a pasar a la siguiente porque yo creo que nos va a ayudar en esto. Mira, ahí va. Esto es lo que voy. O sea, como no lo podemos saber ex ante, hacerlo ex post es peligroso porque nos podríamos perder la mejora relativa de tus propias referencias. Esto es un ejemplo de otro tipo de fenómeno. Justamente 98-2000 es una descorrelación menor. Finales de 98, principios del 2000. Fíjate cómo el mercado americano lo está haciendo muy bien después del 98, después de la crisis asiática. El mercado español se frena, pero los primeros meses, la parte final del año 99, principios de 2000, el mercado español lo hace mucho mejor que el S&P 500. Y sin embargo no hay crisis, la crisis viene después. O sea, también te puedes encontrar fases en las cuales tu zona lo haga mejor que la otra zona, incluso hasta el punto de que el mercado norteamericano esté lateral o bajista y el mercado español, el mercado europeo, esté lateral alcista. Son fenómenos que se producen y entonces por esto al final hacemos estadística, ¿no? Es decir, que a largo plazo se van compensando y obtenemos un resultado promedio. Esta es la actual descorrelación. 2010 hasta interrogantes no sabemos. El spread es muy ancho. Vamos a ver ahora cómo ese spread se podrá ajustar o cómo se ha ajustado en el pasado y qué situación concreta, porque encaja con esta pregunta que hacías. Esto no es un gráfico exactamente ni mucho menos de análisis técnico, aunque aquí tenemos una comparación entre el S&P y el IBEX, pero este gráfico lo que hace es comparar el PER del mercado americano y del mercado español. Y podemos ver que la infravaloración relativa de las compañías españolas respecto a las americanas está en los mínimos de 1993. Es el anterior, digamos, ciclo bajista, la anterior crisis que tuvo fuerte nuestra economía. Entonces, bueno, es un poco lo que tú decías. No será cosa de salirse ahora. A lo mejor hay que hacerlo cuando el mercado haya ajuste, ¿no? Si es que ese proceso de descorrelaciones tiene que seguir. Pero está claro que hemos llegado ya a niveles de infravaloración tan potentes
que lejos de pensar que es la hora de centrarse en Estados Unidos, quizá hay que comenzar a pensar en que hay que irlo probando, asumiendo un riesgo, porque sabemos que si lo seguimos probando vamos a seguir castigados, pero quizás si esto lo hubiéramos cambiado por aquí, pero cambiarlo aquí, pues bueno, es llegar un poco tarde, ¿no? Encajando con lo que comentabas, subida del Eurostoxx 50. Pues tenemos una subida en el 2003, después del mercado bajista, del 147% en el caso del S&P 500 y del 99% en el caso perdón, Eurostoxx 50, 150%, S&P 500 por debajo del 100%, 90 y pico. Son 4 o 5 años de subida, 2003, 2007. En 2004-2005, por ejemplo, tenemos una subida del S&P del 25 y del mercado europeo del 52 en el mismo periodo, o sea, es el doble. Después de un mercado bajista, luego cuando hay la recuperación tiende a hacerlo mejor Europa y de hecho esperamos que eso suceda en el futuro. El caso del Nasdaq sería muy similar. Vamos al siguiente, Carlos, gracias. IBEX, nuestro mercado, ¿no? Subida desde el 2002-2003 del 193% frente al 90 y pico del mercado americano, casi el doble. En el 2004-2005 subida del 61 contra una subida del 25. Realmente es notable la capacidad que luego tiene el mercado español. ¿Vamos a ver repetir esta historia? Lo dudo, porque sabemos que hay una fase expansiva, con una fase de un crédito bestial, que eso no se va a volver a producir, pero sí que puede haber claramente pues, un mercado americano que es un año un 10 y que el IBEX haga un 25. Y eso pues, nos debería beneficiar si seguimos con la lógica que hemos mantenido, que es que hay que seguir sobreponderando o buscando oportunidades en Europa y concretamente en España, pues empezando también. Nosotros tenemos muy poco España, como sabes, básicamente Santander y Red Eléctrica, que hemos comprado hace poco y es ahí donde estamos, pero la idea es, apareciendo las ventanas correctas, buscar una mayor exposición relativa como hemos tenido en algún momento del año. O sea, en la primera parte del año hemos tenido España, hemos tenido Italia a través de posiciones ETF y los hemos cerrado con pérdidas y afortunadamente, si no, hubiéramos tenido un comportamiento mucho peor, pero lo hemos hecho antes y volveremos a ello. Este es interesante también como comportamiento relativo, ¿no? El suelo, esta es la descorrelación esa fuerte de la que hemos hablado antes del mercado americano, ¿no? Del 89-92, la fuerte subida del S&P 500, la fuerte caída del mercado español, luego mínimos 1992, 3 devaluaciones, corrupción política de todo tipo. Al año siguiente, 1993, 111% de subida. Evidentemente no se va a producir, pero cuando haya ajuste seguro que vamos a tener un mejor comportamiento que el del mercado americano, que tuvo una subida del 23% en el mismo periodo. Lógicamente la diferencia es enorme. A largo plazo la diferencia fue un mayor. El IBEX 35 pues hizo casi un 600% y el mercado americano en total hizo un 300% aproximadamente de subida. Esto es lo que esperamos que vuelva a suceder. Por tanto, no vamos a dejar de trabajar nuestro mercado español, no vamos a dejar de trabajar nuestro mercado europeo. Preferimos un mercado europeo ahora mismo que un mercado español por la cuestión de la eventual dislocación de la moneda, acontecimiento muy poco probable, pero que intentamos proteger la medida de lo posible. Igual que, como sabes, tenemos la liquidez en dólar cubierto para evitar esta posibilidad, que por poco probable que sea, pues no está de más el mantenerse un tanto al margen. Ahora, tener un 5, un 10%, si luego tienes esa devaluación, bueno, con el resto de la cartera no te va a suceder y insisto, es una cosa que a nosotros nos parece que es poco probable que finalmente acabe produciéndose, aunque no lo descartamos. Bueno, ¿dónde estamos? Entramos un poco más en la situación técnica después de haber hablado un poco de por qué estamos sufriendo y por qué estamos de alguna manera haciendo lo peor de lo que esperábamos hacerlo. Bueno, los dos gráficos que vemos aquí son los dos únicos charts que a mí realmente me inquietan, y eso que son precisamente los charts más alcistas. Estamos hablando de los charts del mercado americano, el Nasdaq y el S&P 500. ¿Por qué me inquietan? Pues por un lado porque tenemos en el Nasdaq una recuperación del 50% de toda la caída del pinchazo tecnológico, hablamos de un nivel de resistencia natural potente que además coincide con la posibilidad de trazar un canal alcista. Si esto fuera un mercado bajista y todavía estuviera vivo, nos faltaría una segunda pata. Lo dudamos mucho y ahora veremos por qué. ¿Qué es el mercado americano? Hemos llegado a los máximos del 2008. No es lo que vamos a ver si vemos un gráfico del S&P 500 a secas, un contado, y no es lo que la gente va a decir, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque aquí estamos incorporando los dividendos que el S&P 500 ha ido dando, o sea, estamos usando un total return. 2008. Bajo mi punto de vista, de la misma manera que en 2008 se superaron los máximos de 2000, aunque en un gráfico de contado no lo parezca, la realidad fue así, o la realidad ajustada fue así, entiendo que no haremos un techo sin volver a marcar máximos. Estamos en un proceso de tipo lateral alcista muy profundo, en el cual se alternan crisis tecnológica, crisis subprime,
crisis de endeudamiento, quién sabe cuál puede ser el siguiente fenómeno, pero que seguramente están sirviendo todas ellas para ajustar un mercado alcista de 20 años anterior. Es decir, tiene su sentido todo esto. ¿Por qué entendemos que ahora mismo no estamos en zona de techo potencial? En el caso del mercado americano, pese a tener resistencias muy fuertes. Insisto, pienso que tendríamos que llegar hasta esta resistencia creciente y que ahí sí se darían las circunstancias. Veremos ahora más gráficos para apoyarlo. Pero el primero que me gustaría señalaros es esta divergencia, esta falta de sobrecompra, que tiene el mercado americano en relación a techos anteriores. Si os fijáis, 2008, la zona de 2000, el mercado siempre se sobrecompra antes de hacer un gran techo. Sin embargo, aquí cuantitativamente no tenemos, ni en el caso del Nasdaq ni en el caso del S&P 500, una sobrecompra, digamos, de fondo tan fuerte como para dar paso a un gran techo de mercado. Evidentemente estas cosas pasan cada muy cierto tiempo y afortunadamente, pero entendemos que si se tiene que dar cuando el mercado se sobrecompre y en zona de resistencia extrema en el caso del S&P. Carlos. Otro de los argumentos por los cuales en verano estuvimos un poquito menos expuestos quizá de lo habitual, y por lo que ahora, en cambio, la corrección después del verano, quiero decir, cuando tuvimos que compramos con menos fuerza de la que deberíamos haber comprado, y luego por el cual ahora sí estamos intentando mantenernos con más fuerza pese a la corrección. Esto es lo que se llama, son dos medias, media 200, media 50. Los cruces se conocen como el cruce de la muerte y el cruce del oro. Entonces, en concreto, las flechas rojas son el cruce de la muerte, señales bajistas. Ha habido varias, una muy buena en 2000, una muy buena en 2008. Ahora mismo no tenemos ningún tipo de señal bajista. Ha habido otras en los ciclos intermedios. No se han producido ajustes, simplemente ha fallado el sistema. Donde no suele fallar el sistema es en lo que se llama el cruce del oro. Todas estas señales azules que tenemos en el mercado desde 1998, en ningún caso han dado menos de 20%. Es decir, todos los movimientos posteriores al cruce han sido superiores al 20%. En mayo, cuando empieza el ajuste del mercado, estamos en más 11. O sea, todavía no hemos llegado ni mucho menos a lo que deberíamos esperar. Si nos fuéramos a esta zona de máximos de la que hablábamos, del 1600, sí tendríamos ese movimiento completo. Bueno, esto es uno de los motivos por los cuales mantenemos un sesgo alcista de fondo y una exposición relativa quizá más alta de lo normal en un escenario deteriorado como el que hemos tenido en renta variable en los últimos meses. Carlos. Otros argumentos para pensar que podemos estar cerca de un suelo, de un rebote, el mercado de muy lejos, o que realmente no es de esperar que se deteriore mucho más. Es un gráfico del bono americano. Este es un gráfico de corto plazo. Hemos roto esta zona de soporte. Hemos roto el 1,7%. De hecho, nosotros teníamos algunas posiciones cortas en bono americano cubiertas con largos en bono alemán para hedgear la posición, lo que hace 2-3 meses que teníamos la posición neutralizada. De hecho, el bono alemán lo ha hecho mejor que el bono americano, con el que algo de rentabilidad nos estaba dando. Con la pérdida del 1,7 lo que hemos hecho es cerrar esta posición. O sea, hemos entendido que no tenemos por dónde un poco cronometrarla, preferimos no tener dinero en este trade, aunque no lo olvidamos. ¿Por qué no lo olvidamos? Por este gráfico de largo plazo. Esto es un gráfico del bono americano a 30 o 40 años. Esto es 1989, si no me equivoco, por ahí. Toda la corrección del mercado del tipo de interés a 10 años, este soporte decreciente tan fuerte, los precios en el 1,7 han roto esta zona de soporte, pero de una forma por muy poco espacio. Estamos hablando de un gráfico mensual, necesitamos más tiempo. Ha habido cierre mensual por debajo, pero no será la primera vez que tienes ruptura e inmediatamente recuperación. Nos parece bastante importante lo que pase este mes. Si este mes vemos una subida fuerte del tipo de interés americano a 10 años, podemos pensar todavía que esto está en una fase en la que habrá más trabajo aquí. No creo que el mercado se nos vaya a escapar. Probablemente en algún momento intentaremos hacer y haremos dinero con cortos en deuda americana, en deuda alemana, pero entendemos que no es el momento y que es mejor tener la liquidez, en todo caso, en otro tipo de activos, pero eso mostrará la posición. Pero sí, es un elemento más para pensar que estamos en zonas extremas, que es muy probable que haya poco valor en los bonos y por tanto que pueda haber cierto valor en la renta variable. Otros soportes importantes del mercado. Este es un índice de commodity, el Goldman Sachs Commodity Index. Como puedes ver, lo tenemos en los mínimos del año pasado. Este es uno de los gráficos que nos ha hecho perder dinero este año. Es decir, si te fijas aquí, tenemos un canal bajista perfecto y un patrón de cabeza y hombro impecable. Ruptura aquí. Nosotros hemos tomado posiciones en la ruptura y luego en el retroceso hemos tomado más posiciones. ¿Cuándo las hemos deshecho? Cuando el mercado pierde esta zona de soportes, hemos liquidado la posición en torno a 33, ha caído hasta 29.
teníamos una posición maja en materias primas. No ha funcionado, hemos cortado. Pero esto explica un poco también esa falta de correlación, ¿no? Mientras el mercado americano lo hace relativamente bien, las materias primas han sufrido muchísimo, y si has intentado buscar rentabilidad en estos activos, porque ¿qué es lo que suele pasar muchas veces? Que cuando no te acoplas bien al mercado acabas yendo a buscar los valores que van retrasados en la inercia, porque son los que te ofrecen stops más pequeños, y acabas cogiendo las partes más débiles del mercado. Entonces, un mercado descorrelacionado, ¿qué es lo que sucede? Que cuando el mercado corrige, la parte que estaba más débil es la que sigue sufriendo. Bien, es un poquito esto. Si tuviéramos un mercado más correlacionado, pues probablemente esto hubiera sido capaz de encontrar su suelo y haber seguido desarrollando este patrón, que es impecable. Yo volvería a comprar materias primas sí o sí aquí. Es decir, este patrón es maravilloso, hay que buscarlo, siempre hay que buscarlo. Además, aquí tenemos una directriz alcista. Si falla, falla, pero hay que intentarlo. Otro gráfico para pensar que podemos estar en una buena zona de soportes materias primas y, por tanto, en posibilidad de rebote del mercado renta variable. Esto es el Brent futuro, el petróleo europeo, zona de 99-100 dólares. Como puedes ver, aquí tenemos un posible doble techo, pero que puede ser tranquilamente un doble suelo, una bandera, o sea, cualquier cosa, un movimiento lateral, y simplemente si la zona de 100 dólares no se perfora. ¿Se dan las condiciones para la perforación? Hombre, si nos vamos a una sobreventa cuantitativa, podemos ver que por primera vez desde el año 2008, suelo del mercado, tenemos cuantitativamente completamente sobrevendido al activo. O sea, estamos en una zona de soporte muy potente con una sobreventa muy grande. Es una de las ventanas de trading que estamos vigilando. O sea, la posibilidad de comprar un poquito otra vez de materias primas. Aquí hemos fallado, pero podemos volver a intentarlo aquí. Un poco de juego. Lo que no podemos decir es, vale, ya no hago más materias primas, porque entonces entras en un juego que te pone en esto es muy de azar. A veces hago, a veces no hago. Otros soportes, aquí sí estamos intentándolo ya. Esto es la plata y esto es el oro. Soportes de largo plazo en los dos casos. En oro tenemos ahora mismo como un 4% del activo y estamos pensando en ampliar con plata, si se confirman las formaciones técnicas que se están desarrollando en este soporte. Tendencia alcista impecable. Muchos meses de corrección, soporte fundamental de largo plazo, zona de 26 dólares de la plata, zona de 1.500 dólares del oro. Por ahí estamos intentando buscar un poco de ventana. Evidentemente no será alcista hasta que nos rompa 1.800, pero si nos ponemos comprando por encima de 1.800, el stop seguirá aquí, porque el proceso no dejará de ser alcista mientras no se pierda esa zona de soporte y de mínimo creciente. Por tanto, planteándonos la idea de que de fondo es alcista todavía, buscamos compras en el soporte. No hay por qué esperar ruptura de resistencia. Quizá por encima de resistencia, si se produce, si acompañamos el oro hasta 1.800 y lo rompemos, podemos poner un 1% más, pasar de un 4 a un 5. Pero si la estrategia funciona, básicamente ya tiene que estar, las compras ya están hechas. Y este es el índice, el ETF, de materias primas, pero de tipo metales. Todo más ligado a crecimiento, cobre, zinc, hierro, aluminio, todo este tipo de activos. Pues puedes ver cómo hay una zona del ETF bastante importante. Si hubiera ruptura, podríamos estar hablando de un patrón de cabeza y hombros. Mientras no hay ruptura, tenemos un soporte importante y un área potencial de giro. Y a partir de ahí, otro activo susceptible de entrar en cartera, y también una referencia más que nos dice, oye, si ya has aguantado la corrección hasta aquí, a lo mejor para vender vale la pena que esperes un poquito más, porque esto está realmente en zonas de soporte bastante fuerte a nivel general. IBEX 35. Bueno, sobreventa, claramente, gráfico semanal, IBEX con dividendo descontado, canal bajista. Personalmente, nosotros esperábamos que el mercado hubiera conseguido tener su punto de inflexión más arriba, porque entendíamos que el canal era este y que la zona de mínimos del año pasado tenía que haber más o menos funcionado. No ha sido así, hemos roto claramente la zona de mínimo previo y lo que tenemos es un segundo canal más amplio. Hemos bajado a la parte baja del canal. Podemos ver cómo en la parte baja del canal se producen este tipo de divergencias cuantitativas. El mercado cae, rebota, el oscilador sale de la sobreventa, vuelve a caer, y mientras el mercado hace mínimos, el oscilador no lo hace. El caso del IBEX 35 está haciendo... Cae, el oscilador sale de la sobrecompra, el mercado rebota muy ligeramente, vuelve a caer el mercado y el oscilador sigue más arriba. O sea, tenemos divergencia y, por tanto, además de una sobreventa en un gráfico semanal, esto es un gráfico diario, tenemos las condiciones para que este canal al menos provoque cierto rebote, cierta recuperación, y si uno no está cómodo con la exposición que tiene, intentar bajar la exposición más arriba y no en plena zona de soportes. Dos gráficos del mercado español para pensar que efectivamente tenemos buenos niveles en el caso del IBEX 35. Santander, base de canal bajista desde los máximos del 2010. Tenemos unas muy buenas zonas. Aquí hemos comprado nosotros Santander, pensamos que es un buen nivel para intentarlo. Y Telefónica, aquí no tenemos posiciones, pero
no descartamos el poder entrar en la operadora si respeta este área de soporte tan fuerte que tiene en gráfico ajustado por dividendo de ampliación de la zona de 9 euros. Como puedes ver aquí, una sobreventa bastante potente. O sea, estamos en niveles que teóricamente, pues bueno, podrán retestearse, podrá el mercado recaer, quizá dentro de 2-3 meses, pero son niveles de verdad que no deberían venirse abajo si el mercado no está en una tendencia bajista más profunda, ¿no? Veremos luego esta hipótesis. Carlos, por favor. Esto es un poco para explicar dónde estamos y lo que hemos hecho las últimas semanas, porque nosotros tomamos beneficios en esta zona y redujimos exposición 10-15 puntos de mercado en zona alta, en subida incluso, bueno, los primeros compases de la caída. Pero luego cometimos el error de pensar que esta directriz alcista iba a funcionar y aquí volvimos a tomar posiciones bastante fuertes. O sea, habíamos bajado como un 40% y aquí volvimos a subir a un 70-75% de exposición. Con la ruptura de estos soportes, pues volvimos a reducir, volvimos a bajar hacia el 40-50 y hemos asumido que esta idea de reposicionamiento había fracasado. En principio pensábamos que esto era un proceso de onda de Elliott, una corrección totalmente normal, después de 5 ondas al alza, corrección para desarrollar otra onda alcista. No ha habido solape de las ondas, todavía podríamos estar en ese escenario, pero en todo caso el deterioro evidentemente es incuestionable. O sea, tenemos una secuencia de mínimos y máximos decrecientes desde una resistencia, como hemos visto en el gráfico anterior, bastante potente, 2.800 de medio plazo. A corto plazo, sin embargo, tenemos ya clara sobreventa y divergencias en el oscilador. El mercado rebota, el oscilador sale de la sobreventa, vuelve a caer hacia el área de sobreventa, ya no hace nuevos mínimos, los precios hacen nuevos mínimos y empiezan a rebotar. Esa divergencia parece que está funcionando. Y luego tenemos un soporte bastante potente, que son los máximos del año pasado, máximos de 2011 en el caso del Nasdaq. Es exactamente donde ha llegado el Nasdaq antes de empezar este rebote. Caso del S&P 500, en vez de tener ese soporte horizontal, tenemos un soporte decreciente y tenemos, aquí también intentamos la misma jugada. O sea, en la base de esta bandera, cuando aquí se produjo una vuelta en un día, los cortos que teníamos abiertos para bajar exposición los cerramos y abrimos largos para subir la exposición. Cuando se rompió a la baja este patrón, aquí deshacimos la posición y volvimos a nuestro nivel de exposición actual, que ha ido un poco descendiendo a medida que el mercado va perdiendo soportes, te caen stops y vas bajando porque el sistema se va autorregulando. Ahora, en la sobreventa, estamos empezando a comprar alguna cosita más para intentar otra vez, no con la convicción que lo hicimos aquí, porque aquí pensábamos que esto estaba muy sano. Aquí tenemos deterioro. Entonces, pensamos que necesitamos tener un proceso más amplio de consolidación, algo más potente, un suelo que nos permita pensar en el mantenimiento de la tendencia. Si no, pensamos ir con la tendencia, pero con menos exposición, al menos mientras no podamos tener algunas cosas más claras. ¿Por qué también en esta corrección nos hemos mantenido fuertes en exposición? Yo creo que sí es interesante ver este tipo de gráficos, porque como lo que veremos después, van con la filosofía un poco de fondo y con esta idea de que intentamos, sobre todo, evitar las correcciones profundas o las que parece que tienen que tener profundidad. A nosotros, la corrección del mercado americano nos ha cogido totalmente por sorpresa. Es decir, no era bajista el mercado, ahora se puede decir que en algunas tendencias lo es. De fondo entendemos que no, básicamente porque este tipo de proceso, ahora estamos más abajo, este gráfico lo hicimos hace unos días, ahora estamos más abajo, pero en ningún caso hemos visto laterales de este tipo que puedan resolver un proceso alcista y señalarnos una distribución. O sea, no vemos distribución. Lo que vemos es una gran subida y un ajuste. ¿El ajuste ha ido más lejos de lo que pensábamos? Sí. ¿Por qué? Probablemente por el tema europeo, estas incertidumbres que tienen que ver con lo geopolítico o con otras cosas que los gráficos difícilmente pueden alertar. ¿Por qué entendíamos que el mercado no estaba listo para vivir una corrección significativa? No, ya no una como la que vimos el verano pasado o con la primera crisis de deuda europea del 2010, sino directamente un ajuste en tendencia menor a la espera de encontrar a este ratio y alguna cosa más extremado. Este ratio que tenemos aquí bajo el gráfico del S&P 500 es un ratio de la media móvil de 10 sesiones del ratio put-call. Es decir, un ratio que mide el número de cortos que hay en el sistema para hacer coberturas, etcétera, etcétera. Cuando este ratio llega a zonas muy extremas, aquí abajo, prácticamente nadie está cubierto. Hay mucha euforia, hay mucha confianza, sentimiento contrario. Entonces estábamos convencidos de que el mercado tendría otro tramo para que este indicador pudiera llegar al área de sobrecompra, que sí se alcanzó pues a principios del año pasado o a principios del año 2010. En los principios del año pasado, por ejemplo, sufrimos bastante por el tema global macro, pero por técnico, la verdad es que
y de hecho nosotros escribimos en El Economista, etcétera, la posibilidad de un techo derivado de esta sobrecompra. Podría ser un techo o un simple lateral. Es decir, podría haber acabado lateral, no pasa nada. Estas cosas lo que te dicen es que la tendencia tendrá dificultades para avanzar. Al contrario, cuando el indicador llega a la zona de 1,10, más o menos niveles que hemos visto, se marcan niveles de exceso de miedo. O sea, el mercado está realmente asustado y eso generalmente coincide con suelos. ¿Por qué pensamos que el mercado americano tendrá que hacer algo más complejo? Entre otras cosas porque generalmente cuando hay correcciones tan fuertes suelen verse divergencias en este tipo de ratios. O sea, aquí vemos al mercado caer, rebotar, recaer, el ratio se extrema, recae y cuando vuelve a rebotar ya no llega a los máximos, hace divergencia. O aquí repite máximos pero no los supera. El mercado hace nuevos mínimos, el ratio no los hace, divergencia. Este tipo de fenómeno también se produce muchas veces en los suelos y pensamos que lo normal es que tengamos algún tipo de comportamiento de este tipo, o sea que tengamos que ver una cierta divergencia cuando el ratio esté aquí. Vamos a ver dentro de un momento una vez más este chart. Pero no era solo esta cuestión del ratio put-call, sino que teníamos también la cuestión de las encuestas de sentimiento. Halbert Digest, Market Bain, Investors Intelligence, las que utilizamos normalmente, este es Investors Intelligence. Podemos ver claramente cómo en ningún caso el mercado ha llegado a la zona extrema. Estos niveles de máximos de 2011, máximos de 2010, han tenido o tienen puntos de inflexión relevantes en zona de 37-40 en el spread que hay entre alcistas y bajistas. Entonces, aquí este ratio se construye por la diferencia entre advisors que están compradores y advisors que están vendedores. Bueno, fíjate dónde estábamos antes de la corrección, muy lejos de la sobrecompra. Entonces nuestra idea es, bien, el mercado está ajustando, esto lógicamente puede ir corrigiendo y estamos muy lejos del proceso. Lo normal es que primero toquemos la zona de sobrecompra y luego ya tendremos un techo y una corrección. Por eso en todo momento estamos defendiendo que esta corrección no es como las anteriores y por eso nosotros en exposición no estamos bajando a niveles como los que tuvimos el verano pasado de 20%, 10% de exposición, porque estamos convencidos de que no hemos visto un techo relevante y por tanto que no tenemos que ser tan restrictivos pensando que la tendencia de orden superior, al menos en el mercado americano, sigue vigente. Carlos, esta situación del ratio estos días, le falta un poquito de caída, aquí marcábamos esta posibilidad, ¿no? Y luego hemos visto una nueva caída del mercado que justamente ha llegado más o menos hasta ahí. El indicador ya está saliendo de la sobrecompra. Esto es el mismo ratio en área de extremo miedo. Cuando el mercado está cayendo y en el mercado hay pánico y sin embargo no hemos pasado, como hemos visto, fíjate, no hemos pasado por donde deberíamos haber pasado. Lo normal hubiera sido que desde esta zona saliéramos hacia arriba, el indicador siguiera cayendo, se sobrecomprara y entonces se produjera esto. Bueno, no ha sido así. Directamente el mercado se ha ido a los máximos. Ha roto el proceso de la tendencia alcista de los últimos 2 años. Se ha ido a los máximos, el mercado ha corregido más y ahora ya estamos en un área de suelo o de posible suelo. Podrá tardar más o menos, podrá haber más o menos lateral, pero en principio es bastante probable que el mercado esté viendo las fases más bajas de corto plazo. Luego, a partir de ahí, si hay una reestructuración, ya lo veremos, ¿no? Pero en todo caso tenemos un área que lo que nos dice es, hombre, tendrás que ir ajustando tu cartera si se van perdiendo soportes, pero no puede ser radical, decir, bueno, todo fuera, se terminó, no es el contexto. Lo normal es que tengas rebotes. Entonces, baja esa exposición hacia donde te mantienes cómodo, donde no sufres, pero no te vuelves loco y esperas en todo caso el rebote para hacer esa reducción si es que crees que después va a venir una nueva caída. Y de nuevo el gráfico que hemos visto antes, ¿no? Yo espero que podamos tener algún tipo de lateral por aquí y que nos falte esa subida que permita al ratio volver a esta zona, a las encuestas de Investors Intelligence que hemos visto antes, llegar a niveles de 37,40, resistencia creciente de muy largo plazo, zona de 1550, 1600 del SP, y aquí sí podríamos tener una corrección de verdad. Yo no sé si tendremos una corrección tipo 2000-2002, no sé si tendremos una corrección tipo 2008, o si tendremos simplemente un ajuste de 3-4 años, más o menos, lateral bajista, lateral alcista. A mí me encantaría pensar en que vamos a caer hasta 700, o sea, sufriremos, pero las oportunidades serían históricas y si has hecho liquidez, pues sería otro 2009 para nosotros, ¿no? Sería lo mejor, aunque lógicamente ahí fuera pueden pasar cosas no del todo agradables. Es casi que, según cómo uno lo mira, pues casi prefiere un lateral y no tener que volver ahí. Pero técnicamente en nuestro modelo estoy convencido que en ese caso respondería muy bien, porque si el mercado cae, Europa cae,
nosotros estaremos mucho más fuera de lo que hemos estado, porque en buena parte, como digo, de este sufrimiento se debe al hecho de que el mercado americano ha subido y el mercado europeo ha bajado. Esto nos ha mantenido en fuera de juego. Si lo hace el mercado americano no habrá fuera de juego, porque será un juego como el del 2008 o el del 2002, en el que nuestra metodología sí respondió muy bien a la salida de dinero, incluso con cortos. ¿Volveremos a hacer cortos? Hombre, puntualmente sí. De hecho, por ejemplo, nosotros este año hemos tomado una posición corta con IBEX 35 para proteger. Entre los 8.000 y los 7.000 del IBEX hemos estado con posición corta IBEX. ¿Soy yo parte de llevar la SICAV, de llevar las carteras hasta niveles de posicionamiento corto? No. Y me explico con gráficos que tienen poco que ver con el chartismo y mucho que ver con la historia. Esto es un gráfico de largo plazo y es más o menos donde estamos. Y vamos a cerrar esta visión, pero yo creo que es muy interesante. Esto es un gráfico de más de 200 años y es una regresión a la media de los rendimientos que ha aportado el mercado, tanto vía capitalización como vía dividendo. ¿De acuerdo? Podemos ver el siguiente, Carlos, y luego vemos a este. Uy, no está, ¿no? Sube arriba. No vale, baja. No lo tenemos. Bueno, es lo mismo. Es uno más pequeñito. El que yo quería enseñar es más pequeñito. Bueno, como se puede ver aquí, en esta regresión a la media, los precios están por debajo de la regresión a la media, claramente. Esto sucede en algunos momentos y normalmente después lo que vienen son grandes mercados alcistas. Esto es el año 2000. Estábamos muy por encima de la regresión a la media. Esto es 2008. Estábamos por encima después de una resaca y aún en un ajuste. A mí no me ha molestado en absoluto los últimos 10, 12 años tomar posiciones cortas y he pensado que era buena idea. Pero hoy, ya después de haber caído por debajo de los mínimos de 2009, tan por debajo de regresión a la media como ha pasado en los 60-70, otras crisis, entiendo que el mercado solo puede ir hacia la media. ¿Se puede tirar 2 o 3 años por aquí? La media seguirá subiendo, más mercado alcista que tendremos. Entiendo que para nosotros, que lo que intentamos es capitalizarnos a largo plazo y también intentando sujetar siempre las fases bajistas lo mejor posible, no debe ser la misma estrategia la que hemos utilizado en 2002, 2003, la 2008, con algunas posiciones cortas, que la que hay que utilizar ahora ya con un mercado tan lejos de la regresión a la media como el 2009. En otros periodos el mercado ya se empieza a ajustar al alza y por tanto a lo mejor, como decía antes, no vemos una caída del mercado hasta los mínimos previos. Sería muy exagerado. Probablemente veremos quizá una cosa de este tipo. Una fase de ajuste de 3-4 años más o menos lateral y luego un gran mercado alcista, que es donde queremos estar y donde tenemos que estar. Por eso digo que el lado corto para nosotros puede ser en algún momento como cobertura, pero no como filosofía de vida ni como filosofía de inversión. Entendemos que para volver a pensar en el lado corto necesitamos otro gran ciclo alcista que nos sitúe muy por encima de la regresión a la media. Cuando tengamos eso, dentro de 20 o 25 años, volveremos a hablar de posiciones bajistas. Mientras tanto, la filosofía va a ser más alcista que nunca, porque entendemos que después de 14, 15 años de lateral, podríamos decir que la bolsa está lateral desde el 98, pues ha pasado tiempo suficiente como para pensar en que estos ciclos se están terminando. Este fue un ciclo de 15 años, esto está siendo un ciclo ya de 14, 15 años, con lo que, bueno, entendemos que hay que pensar de otro modo y que nuestra obligación es la de buscar ese lado largo y en buena medida esa exposición alta también se debe a estas ideas, ¿no? A que desde 2009 nos negamos a pensar que el mercado esté en condiciones de hacer grandes cosas bajistas. Por eso, si no tenemos un entorno tipo extremo, sobre compras, cosas muy llamativas, muy contundentes desde un punto de vista rentabilidad, es decir, sí, de verdad tienes el caldo de cultivo para bajar fuerte, pues entendemos que zonas del 40% de exposición renta variable son niveles por los que habría que intentar no bajar muy por debajo, salvo que se den circunstancias muy extremas, como ese ISP, los 1600, porque luego si tienes un lateral importante, oye, y lo puedes combatir mejor al 20 que al 30, pues estupendo. Pero siempre pensando en que hay que intentar bajar en subidas y en zonas extremas. Si no, es mejor, de alguna manera, comerse algunas correcciones para no perderse el futuro, que si nos vamos a este gráfico, yo creo que es esperanzador. Hay gente que dice, bueno, el mundo ha cambiado. Es la frase de moda de estos tiempos, ¿no? Ya estos tiempos, los tiempos de antes, bueno. Hay que decir que esto ha soportado 2 guerras mundiales y una guerra civil. Entonces, en Estados Unidos. No hablo de la española, hablo de es Estados Unidos. Me parece que lo que ha soportado 2 guerras mundiales y una guerra civil soportará también la crisis que tenemos ahora mismo y que las empresas a largo plazo no harán algo muy distinto. Y esto es un poco todo lo que os queríamos contar. ¿Tienes alguna pregunta?